Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla y listos para sumergirnos en otro vídeo lleno de chismes, secretos y drama del apasionante mundo de las celebridades turcas. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha cautivado a fans de todo el mundo, un tema que ha sido objeto de debate y especulación durante años, la supuesta separación, o mejor dicho, el secreto impactante que rodea la relación, o la *no* relación, entre dos de las estrellas más brillantes y queridas de Turquía, Engin Güray y Tuba Büyüküstün. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, son admiradores incondicionales de sus trabajos, de sus interpretaciones magistrales, de su talento arrollador y, por supuesto, de esa química innegable, esa chispa que irradiaban en pantalla, especialmente en la inolvidable serie *Kara para Aşk*. ¿Y quién no fantaseó, al menos una vez, con verlos juntos en la vida real? Con su elegancia, su magnetismo, su complicidad, parecían la pareja perfecta, un sueño hecho realidad para sus seguidores. Pero la realidad, como suele suceder en el mundo del espectáculo, es mucho más compleja y, a veces, un poco dolorosa. Hoy nos sumergiremos en un mar de rumores, analizaremos las pistas dispersas, exploraremos las versiones y trataremos de desentrañar ese secreto impactante que, supuestamente, marcó un antes y un después en la historia, no solo profesional, sino también, posiblemente personal, de estos dos gigantes de la actuación turca. Antes de empezar, como siempre, quiero agradecerles por estar aquí. Su apoyo es el motor que impulsa este canal, la energía que me motiva a seguir investigando y compartiendo con ustedes las historias más interesantes del mundo del entretenimiento. Si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y por supuesto, a compartir este vídeo con todos sus amigos y conocidos, especialmente aquellos que sean tan fans de Engin y Tuba como nosotros. Ayúdenme a difundir este análisis, a que más personas conozcan esta historia y a que podamos debatirla juntos. Así que sin más preámbulos, comencemos a desvelar el misterio que rodea a Engin y Tuba. La historia de Engin Güray y Tuba Büyüküstün es un relato fascinante, lleno de éxitos profesionales, de reconocimientos y de, por supuesto, de las constantes especulaciones sobre sus vidas privadas. Ambos son pilares fundamentales de la industria del entretenimiento turco, con una trayectoria impecable y una base de seguidores que trasciende fronteras, que se extiende por todo el mundo. Sus nombres son sinónimo de calidad, de talento y de un carisma que los ha convertido en ídolos para millones de personas. Engin Güray, con su mirada profunda, con su capacidad para transmitir emociones complejas y con su habilidad para meterse en la piel de personajes atormentados y vulnerables, se ganó el corazón del público desde sus primeras apariciones en televisión. Saltó a la fama de manera fulgurante con la serie *Fatma Gül Ünsü*, una producción que abordaba temas sociales relevantes y que le dio a conocer al mundo entero. En esta serie compartió pantalla con Bergüzar Korel, otra actriz muy querida por el público turco y que también es una figura destacada en el mundo del entretenimiento. Su interpretación en *Fatma Gül Ünsü*, fue aclamada por la crítica y lo catapultó a la fama internacional, abriéndole las puertas a nuevos proyectos y consolidando su posición como uno de los actores más prometedores de su generación. Su capacidad para transmitir dolor, amor, esperanza y desesperación a través de su mirada, su gestualidad y su voz lo convirtieron en un actor de referencia. Posteriormente continuó cosechando éxitos con otros proyectos televisivos y cinematográficos, demostrando su versatilidad y su capacidad para reinventarse. Entre esos éxitos destaca, por supuesto, la serie que nos ocupa, *Kara para Aşk*, donde su química con Tuba Büyüküstün fue el ingrediente secreto que conquistó a la audiencia y alimentó los rumores sobre su relación fuera de la pantalla. Por su parte, Tuba Büyüküstün, con su belleza cautivadora, con su elegancia innata y con su talento actoral innegable, ha protagonizado numerosas series y películas que han conquistado a audiencias de todo el mundo. Desde sus inicios demostró una habilidad excepcional para meterse en la piel de personajes fuertes, independientes, pero también vulnerables y llenos de matices. Su capacidad para transmitir emociones, su versatilidad para interpretar diferentes roles y su carisma la han convertido en una de las actrices más respetadas, admiradas y queridas de Turquía y de muchos otros países. Series como * y La Murlar Alnda *, *, 20 dakika * y por supuesto, *Kara para Aşk* han sido éxitos rotundos que han catapultado su carrera a la cima.
Su capacidad para conectar con el público, para emocionar y para hacer que los espectadores se identifiquen con sus personajes, la han convertido en una figura icónica de la televisión turca. Además de su trabajo en televisión, Tuba ha incursionado en el cine y ha participado en producciones internacionales, demostrando su talento y su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y estilos de actuación. Su belleza, su talento y su discreción la han convertido en una de las figuras más emblemáticas del panorama artístico turco. La chispa, la magia, la conexión entre Engin y Tuba surgió precisamente en Kara para Ask Asterisco. La serie, un thriller romántico con elementos de misterio, acción y drama, se convirtió en un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino también en numerosos países de Europa, América Latina y Asia. La historia, la trama, la dirección, la fotografía, todo era impecable, pero la química entre Engin y Tuba fue el ingrediente secreto, la chispa que encendió la llama del éxito y que cautivó a millones de espectadores. La forma en que se miraban, la complicidad que transmitían en cada escena, la intensidad de sus interpretaciones, la pasión que emanaban, todo eso alimentó los rumores sobre una posible relación sentimental fuera de la pantalla. Los fans, enloquecidos por la pareja, crearon fanpages, editaron vídeos, recopilaron fotos y soñaron con verlos juntos en la vida real. Querían que su amor traspasara la pantalla y que se convirtiera en una realidad. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de muestras de cariño y de deseos de que la pareja se concretara. ¿Y por qué este interés tan grande, esta fascinación por verlos juntos? Pues además de ser dos actores muy talentosos, con una trayectoria impecable y con una química innegable, Engin y Tuba son conocidos por ser personas relativamente reservadas, que cuidan mucho su vida privada. Evitan a los paparazzi, no suelen hablar de sus relaciones personales en público, y mantienen un perfil bajo en las redes sociales. Esta discreción, esta reserva, por supuesto, solo alimentaba la curiosidad y la especulación. El público, sediento de conocer más detalles sobre sus ídolos, interpretaba cada gesto, cada mirada, cada interacción como una posible señal de una relación. La misteriosa aura que los rodeaba, su habilidad para mantener su privacidad, hacía que el público los idealizara y soñara con una relación perfecta. Durante la emisión de Kara para Ask Asterisco, los rumores se intensificaron de manera exponencial. Se decía que estaban muy unidos, que pasaban mucho tiempo juntos fuera del set de grabación, que compartían aficiones y que la conexión que tenían iba mucho más allá de lo profesional. Se filtraron fotos y vídeos que, supuestamente, demostraban su cercanía y su complicidad. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias sobre las celebridades, no tardaron en hacerse eco de estos rumores. Se publicaron artículos, entrevistas, análisis de su lenguaje corporal y se especuló sobre el futuro de la supuesta pareja. Se analizaron cada gesto, cada mirada, cada interacción, cada palabra que pronunciaban en público. Todo era susceptible de ser interpretado como una señal de amor. Se tejieron historias, se crearon expectativas y la presión mediática se hizo cada vez más intensa. Los fans, los medios y el público en general estaban expectantes ante la posibilidad de que la historia de amor de Kara para Ask Asterisco traspasara la pantalla y se convirtiera en una realidad. Pero, ¿qué pasó realmente? Aquí es donde entramos en el terreno del secreto impactante. Oficialmente ni Engin Akyurek ni Tuba Büyüküstün confirmaron ni negaron los rumores. Siempre mantuvieron una postura discreta, reservada, evitando las preguntas sobre su vida personal y dejando la duda en el aire. No desmintieron los rumores, pero tampoco los confirmaron. Esta ambigüedad, esta falta de declaraciones, alimentó aún más la curiosidad y la especulación. Mantuvieron su vida privada a buen resguardo, sin ceder a la presión mediática. Su silencio, lejos de ser un signo de indiferencia, se convirtió en un escudo protector. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las malas lenguas, las fuentes anónimas y los medios de comunicación, ávidos de noticias y de sensacionalismo, comenzaron a susurrar sobre una supuesta infidelidad por parte de Engin. Se decía que mientras grababan Kara para Ask Asterisco, Engin mantenía una relación paralela con otra persona, que no era Tuba. Esta supuesta infidelidad, este supuesto engaño, habría sido el detonante de la ruptura, la razón por la cual la relación, si es que alguna vez existió fuera de la pantalla, no prosperó. Los rumores, alimentados por fuentes anónimas y por los medios de comunicación, se propagaron rápidamente, generando un gran revuelo y decepcionando a los fans que soñaban con verlos juntos.
Hay que dejar claro, y esto es muy importante, que estos son rumores, son especulaciones, y que no hay ninguna evidencia sólida, ninguna prueba irrefutable que confirme la veracidad de esta información. Sin embargo, es innegable que la relación entre Engin y Tuba, si es que alguna vez existió fuera de la pantalla, se enfrió, se distanció. Después de Cara para Ask aunque coincidieron en algunos eventos y premios, nunca volvieron a trabajar juntos en ningún proyecto, lo que alimentó aún más las especulaciones. La falta de proyectos en común y la distancia entre ellos en eventos públicos fueron interpretados como una confirmación tácita de la ruptura y de la existencia de problemas en su relación. Otra de las hipótesis, que también circuló en los medios y en las redes sociales, es que la separación, o el distanciamiento, se debió a la diferencia de caracteres. Engin, según algunas fuentes cercanas, es una persona más introvertida, más reservada, más hermética, que prefiere mantener su vida privada lejos de los focos. Tuba, aunque también es discreta y prefiere mantener un perfil bajo, es considerada más extrovertida y social, más abierta a relacionarse con el público y con los medios. Esta diferencia de personalidad, sumada a la presión mediática, a las agendas apretadas de ambos actores, y a las exigencias del trabajo, podría haber generado tensiones y conflictos que habrían deteriorado la relación, o que habrían impedido que la relación prosperara. También se especuló con la posibilidad de que la separación se debiera a las expectativas de los fans. La presión por mantener una relación, por el hecho de que los seguidores querían que estuvieran juntos, podría haber sido asfixiante para ambos. La idealización, la fantasía, y el deseo del público de que su amor traspasara la pantalla, podría haberles generado una gran carga, una gran presión. A veces el amor del público, la presión mediática y las expectativas que se generan, pueden ser un arma de doble filo, que puede llegar a destruir una relación, por muy sólida que sea. Lo cierto es que sea cual sea el motivo, la supuesta separación, o el distanciamiento entre Engin y Tuba dejó un vacío en el corazón de muchos fans. La decepción, la tristeza, la frustración y la nostalgia inundaron las redes sociales y los foros de discusión. Los seguidores que habían soñado con verlos juntos, se sintieron desilusionados al saber que la historia de amor que habían presenciado en la pantalla no se había replicado en la vida real. Y aunque el tiempo ha pasado y ambos han rehecho sus vidas, han continuado con sus carreras y han encontrado la felicidad en otros ámbitos, la pregunta de qué pasó realmente entre ellos sigue siendo un tema de conversación recurrente, un enigma que sigue intrigando a los fans y a los medios de comunicación. La especulación, la curiosidad y el interés por conocer la verdad siguen latentes. Engin Akyurek ha seguido cosechando éxitos con series como Sefirin KZ K y actualmente está trabajando en nuevos proyectos que prometen cautivar al público. Su carrera ha seguido una trayectoria ascendente, demostrando su talento, su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y memorables. Su dedicación y su profesionalismo lo han convertido en uno de los actores más importantes de Turquía y en un referente para las nuevas generaciones. Tuba Büyüküstün, por su parte, ha continuado brillando en la pantalla, participando en series como Cesur ve Güzel Iki Yüzlü y, recientemente, en producciones internacionales como la serie de Netflix Anotherself demostrando su talento y su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y estilos de actuación. Su belleza, su elegancia y su profesionalismo la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía y del mundo. En la actualidad, ambos mantienen una relación cordial, pero distante. No suelen hablar el uno del otro en público, ni hacen mención a su pasada experiencia en Cara para Ask Evitan a toda costa cualquier declaración que pueda revivir viejos fantasmas, o que pueda generar nuevas especulaciones. Ambos han encontrado la felicidad en sus respectivas vidas, y parecen estar enfocados en sus carreras, en sus proyectos y en sus seres queridos. Han optado por mantener una postura de respeto y de distancia, priorizando su bienestar y su privacidad. ¿Y cuál es el secreto impactante? Pues, como les decía al principio, la verdad es que el secreto, si es que existe, sigue enterrado en el misterio. Las especulaciones y los rumores son muchos, las versiones son variadas, pero la confirmación oficial, la declaración de cualquiera de los dos actores, nunca llegó. El velo de misterio, la discreción y la reserva, siguen cubriendo la supuesta historia de amor. Quizás, la clave está en la discreción de ambos actores, en su negativa a airear sus vidas privadas, en su decisión de no hablar de su pasado. Quizás simplemente fue una historia de amor que no pudo ser, que no era el momento adecuado,
y que prefirieron dejar en el pasado. Quizás la presión mediática, las expectativas del público y las exigencias del trabajo impidieron que la relación prosperara. Quizás el secreto reside en la complejidad de las relaciones humanas, en la imposibilidad de predecir el futuro, y en la necesidad de priorizar la felicidad y el bienestar personal. Lo que sí sabemos, y esto es lo más importante, es que independientemente de lo que haya pasado, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün son dos grandes profesionales, dos iconos de la televisión turca y dos personas que han dejado una huella imborrable en el corazón de millones de fans. Han demostrado su talento, su profesionalismo y su dedicación, y han regalado al público interpretaciones inolvidables. Y aunque no hayan estado juntos en la vida real, siempre nos quedará la magia de Cara para Ask Asterisco, esa serie que nos hizo soñar, que nos emocionó, que nos cautivó y que nos demostró que a veces la química en pantalla es más que suficiente para crear una conexión especial, para dejar una marca en el corazón de los espectadores y para hacer que creamos en el amor. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de este viaje al misterio que rodea a Engin y Tuba. Hemos revisado los rumores, hemos analizado las posibles razones, hemos explorado las diferentes versiones y, sobre todo, hemos recordado el gran talento, la belleza y el carisma de estos dos actores que han conquistado al mundo entero. Hemos tratado de desentrañar el misterio, de comprender qué pasó, y de honrar su legado. Quiero agradecerles de nuevo por estar aquí, por su tiempo, por su atención y por su apoyo incondicional. Su presencia y su participación son el combustible que impulsa este canal. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar sus comentarios, compartir sus opiniones, sus teorías y sus impresiones. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál creen que es el verdadero secreto detrás de la relación, o la *no* relación, entre Engin y Tuba? ¿Creen que hubo una infidelidad? ¿O que la presión mediática fue el principal problema? ¿O tal vez simplemente no estaban destinados a estar juntos? ¿Qué otra información tienen que pueda enriquecer esta discusión? Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos. Ayúdenme a difundir esta historia, a que más personas la conozcan, y a que podamos debatirla juntos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, y muchas gracias por estar aquí. Hasta la próxima, y que tengan un excelente día. Chao.